Bienvenidos hermanos a nuestro canal. Hoy tenemos una presentación que en realidad la hemos grabado. Esta es la segunda vez que la vamos a grabar. La primera vez que la grabamos el sonido no trabajó por alguna razón, así que tenemos un poquito de oposición. Y como ustedes saben, soy el hermano Hubert Wisi. El canal de nosotros es @B1B, @B1BFREE, que significa C1, ser libres, conociendo la verdad. Ser uno con Dios, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Como dice en Juan capítulo 8, 31 y 32. Hoy tenemos un tema bien interesante que yo creo que es importante tratar este tema, especialmente en los tiempos que estamos viviendo hoy en día, porque es un tema que tiene que ver con estos tiempos. Y se trata del cambio climático y cómo este cambio climático está conectado con las escrituras. Para empezar este tema, tenemos una pregunta. ¿Cuál es el cálculo que ustedes creen, el cálculo científico de la concentración de dióxido de carbono, CO2, en la atmósfera hace 500 años? Ustedes saben que el cambio climático está, de acuerdo a los científicos, está relacionado con la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera. Entonces, para conocer un poquito de la historia y comparar, la pregunta es esta. ¿Cuánto ustedes creen que es el porcentaje de dióxido de carbono en la atmósfera, vamos a decir, 500 años atrás? De acuerdo a los científicos, hace 500 años o a finales del siglo XV y principios del siglo XVI, la concentración de dióxido de carbono, CO2, en la atmósfera de la Tierra era muy estable y se concentraba dentro de su rango natural durante los últimos cientos de miles de años. La concentración era de aproximadamente 280 partes por millón. Para expresarlo como un porcentaje sería 0.028 o 2.8% en la atmósfera. Eso era aproximadamente lo que calculan los científicos que existía de dióxido de carbono hace 500 años. Ahora, vamos a acercarnos un poquito más. ¿Cuál sería, ustedes creen, la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera hace 200 años aproximadamente? De acuerdo a los científicos, hace 200 años, la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera era alrededor de 280 partes por millón o 0.028 o por volumen. Igual, 2.8%. Quiere decir que la cantidad de dióxido de carbono que se calcula en la atmósfera hace 500 años no cambió en ninguna manera de 500 a 200 años. 2.8%. 2.8%. Ya sabemos que tuvimos la revolución industrial. Muchos de los científicos conectan la revolución industrial con los cambios climáticos que van a haber y que están sucediendo en estos tiempos. El cambio de la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera que está haciendo muchos daños, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta que tenemos ahora es, ¿cuál ustedes creen que es la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera en estos tiempos? Les quiero pedir un favor. Quiero por favor que pongan en los comentarios o anoten un lugar y lo ponen en los comentarios después. ¿Cuál es lo que ustedes piensan que es el porcentaje hoy en día, después de la revolución industrial? ¿Cuál sería el porcentaje de dióxido de carbono en la atmósfera que de acuerdo a los científicos está haciendo y va a hacer tanto daño que va a causar el cambio climático? Ya ustedes tienen el porcentaje en su mente de lo que ustedes calculan que sería hoy en día la cantidad de dióxido de carbono. Anótenlo en los comentarios. Me interesa mucho saber cuál es su idea que tienen en cuanto a esta pregunta. Bueno, de acuerdo a los científicos, hoy en día, la concentración actual de dióxido de carbono en la atmósfera es de aproximadamente 0.0425 por volumen, o en otras palabras, 4.25%. 4.25%, si le restamos 0.028, la diferencia es de 0.0145. En otras palabras, en miles de años y después de la revolución industrial,
la diferencia o el aumento que ha habido en la atmósfera del dióxido de carbono es de 1.45%. Quiere decir que no llega ni al 1,5% de aumento en cambio. El mundo nos dice, y los científicos, que esto va a traer tormentas, sequías, fuegos, ciclones, terremotos, inundaciones, calor, frío, tempestades, maremotos, etc. Grandes cambios climáticos. Bueno, si ustedes piensan que 1.45% de diferencia en la atmósfera va a traer todos estos cambios, sigamos pensando de esta manera. Pero yo quiero presentarle otras posibilidades. Pero también quiero contarle un poquito de historia. Muchos de la nueva generación y la juventud hoy en día no saben lo que sucedió en cuanto al cambio climático hace unos años atrás. De acuerdo a los periódicos en los tiempos de los años 70, en cuanto al cambio climático, todos los científicos decían y mostraban en todos los periódicos que vendría un enfriamiento global. De acuerdo a los científicos, dice que la atmósfera iba a estar tan contaminada que los rayos del sol no iban a poder penetrar a la Tierra para calentarla. Iba a venir un enfriamiento total de la Tierra. Obviamente esto no sucedió. En los años 80 y 90 se cambió la idea, los científicos empezaron a decir en todos los diferentes periódicos y publicaciones que no era un enfriamiento global lo que vendría, sino un calentamiento global. Que la atmósfera, a causa del dióxido de carbono en la atmósfera, iba a causar ciertos huecos en la capa de la atmósfera que nos protege de los rayos del sol. Y estos rayos del sol iban a ser tan fuertes que iban a empezar a calentar la Tierra. Iba a haber un calentamiento global. Y este calentamiento global lo estuvieron hablando y pronosticando hasta tarde de los años 90. Obviamente, el calentamiento global no sucedió. Entonces, después de los años fines del 90 y los 2000, el principio de los 2000, la narrativa política y pública en Estados Unidos comenzó a usar cambio climático de manera más consistente después que Frank Luntz, un estratega político, aconsejara en un memorando del 2002 que el término cambio climático sonaba menos alarmante que calentamiento global. Fíjense que esto no fue una sugerencia de un científico, fue una sugerencia de una persona que recibe estadísticas políticas. En realidad esa no fue la razón. La razón fue porque el calentamiento global no se llevó a cabo. Entonces lo cambiaron para cambio climático. Ahora, cambio climático siempre van a estar correctos, porque siempre van a haber cambios climáticos. Ahí no van a poder fallar. El famoso carbon footprint, que es lo que se predica constantemente en la juventud y a todas las generaciones del mundo. El mundo entero solamente le hablan de carbon footprint, que significa huella de carbono. Yo estuve investigando un poquito acerca de qué es lo que ellos consideran el carbon footprint. Bueno, de acuerdo de ellos, el que más daño hace en el carbon footprint o en la huella de carbono es el dióxido de carbono, que ya hablamos, es solamente el 4.25% de la atmósfera. Los otros dos ingredientes que constituyen la huella de carbono es el metano, que solamente es 0.00019% de la atmósfera. Yo ni siquiera sé suficiente matemática para calcular cuál es el porcentaje ese. Pero yo creo que estamos hablando ahí de ¿qué? Una milésima de por ciento. Y el otro es el óxido de nitroso o N2O, que es 0.000034% de la atmósfera. Quiere decir que los otros dos ingredientes que se supone constituyen la huella de carbono son aún mucho más, miles de veces más bajos que
que el más importante, que es el dióxido de carbono, que solamente es el 4.25. Eso le doy información para que vayan pensando de lo que ellos están diciendo cuando ellos hablan de carbon footprint. Y cuando empiezan a hablar del daño que va a causar y todo lo que va a suceder, que estamos hablando de el más poderoso de todo, el más dañino, solamente 4.25% de toda la atmósfera. Así que quiere decir que los árboles están haciendo muy buen trabajo, cambiando el óxido de carbono en oxígeno. Estamos hablando de que entonces son los mismos resultados con diferentes razones. Las mentiras de Satanás para engañar a los hombres, que el 4.25% de dióxido de carbono va a cambiar toda la atmósfera completa, o si los cambios que están sucediendo en el mundo hoy en día, en vez de ser a causa del clima o a causa de lo que el óxido de carbono, que los cambios climáticos son profecías de las Escrituras. Satanás es el padre de las mentiras y tenemos que entender cómo es que él trabaja. Satanás nunca dice 10 mentiras, porque si él diría 10 mentiras, nadie le cree. Siempre un mentiroso dice una gran cantidad de verdades y algunas cuantas mentiras que son las más importantes. Así es como trabaja Satanás. Él dice 99% de verdades y él dice una mentira grande que es la que te va a acabar contigo. Esto me recuerda la situación en el jardín. Cuando Eva estaba en el jardín, vino la serpiente a hablar con ella. Y le dijo 2 verdades y una mentira. Serás como los dioses. Esa era verdad. Conociendo el bien y el mal. Una verdad. ¿Y cuál era la mentira? De cierto no morirás. Así como trabaja Satanás, el padre de las mentiras. Van a haber cambios climáticos. Es verdad. Van a haber terremotos, inundaciones, grandes tempestades que no hemos visto antes. Es verdad. Van a suceder cosas increíbles. Es verdad. A causa del 4.25% del óxido de carbono en la atmósfera. Eso es mentira. En las Escrituras habla acerca de esto. Pero antes de eso, quiero compartir una historia con ustedes. La historia es de la verdad y la mentira se encuentran en un lugar. Aquí tenemos una representación de las dos encontrándose. Esta historia es una vez que estaba la verdad sentada en su casa, mirando hacia afuera a la ventana. Y pasó por el frente de la ventana la mentira. Le dijo, buenos días, verdad, ¿cómo estás? La verdad estuvo un poco preocupada porque sabía que la mentira siempre engañaba. Con mucho cuidado le dijo, muy bien, gracias, ¿cómo está usted? Yo bien. Qué lindo día está haciendo hoy. ¿Quieres pasear conmigo? La verdad se asombró y miró. Bueno, sí, es un día bonito. No importa que salga a pasear con ella. Yo voy a tener cuidado. Y salieron las dos a pasear. La mentira le dice, vamos a acercarnos al lago. El lago está lindo, el agua está fresca, está precioso, hay brisa. La mentira, diciéndole esto, la verdad, verificó y era cierto. Había una brisa, estaba lindo el lago, fueron acercándose. Y la mentira le dice, vamos a meternos a bañarnos, vamos a nadar un rato. No va a pasar nada, bañamos un rato y después salimos. La verdad dijo, bueno, no tiene nada malo. Ella se quitó su ropa y se metió en el agua. Empezó a nadar. La mentira se quitó la ropa, entró al agua y empezó a nadar. Cuando la verdad ya estaba lejos, casi al centro del lago, la mentira salió rápido del agua. Se vistió con la ropa de la verdad y se fue corriendo. La verdad asombrada salió del agua y solamente tenía enfrente de ella la ropa de la mentira. Y ahora dijo, ¿qué voy a hacer? Yo no puedo vestirme con ropa de la mentira, porque yo soy la verdad. Entonces ella decidió quedarse desnuda. Por eso los hombres hoy en día
prefieren la mentira vestida de verdad que la verdad desnuda. La mentira vestida de verdad que la verdad desnuda. Ahora vamos a ver las escrituras. Igual que los científicos, las escrituras predicen el cambio climático global. Y oréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, que es menester que todo esto acontezca, más aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencias, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todas estas cosas son solo el principio de los dolores de parto de la tierra, que duele, que está en parto por la causa de la iniquidad del mundo. ¿Hasta cuándo estará de duelo la tierra y marchita la hierba de todo el campo, por la maldad de los que en ella moran? Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. En la tierra habrá angustia de las naciones y confusión ante el bramido del mar y de las olas. Desfalleciendo los hombres a causa del temor y de la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque los poderes de los cielos serán sacudidos. Enemistad, y después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará luz, y las estrellas caerán del cielo, y los poderes de los cielos serán sacudidos. Yo creo que eso suena como cambios climáticos bien fuertes. Y el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, y le fue dado quemar a los hombres con fuego. Los hombres fueron quemados con el gran calor, y blasfemaron en el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Tormentas, sequías, fuegos, ciclones, terremotos, inundaciones, calor y frío, tempestades, maremotos, etc. Predicho por las escrituras, pero también predicho por los hombres. La pregunta es, ¿quién ustedes creen que es la causa? ¿Las escrituras que predicen las calamidades y los cambios climáticos que van a haber a causa de la iniquidad del mundo, o el 1.45% de dióxido de carbono en la atmósfera? Aquí está la razón. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemios, desobedientes a sus padres, ingratos, impios, sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin dominio propio, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los deleites más que de Dios. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías. Hoy en día los hombres adoran a otros dioses hechos por sus propias manos. No adoran al Padre ni al Hijo. Adoran imágenes hechas por sus propias manos. Adoran a dioses de otros continentes, de otros lugares lejos y extraños. Hacen rituales satánicos que no fueron enseñados por nuestro Señor Jesucristo ni por nuestro Padre Celestial. Y la ira del Señor se enciende en contra de ellos. También hablamos de violencia, blasfemia. Los hombres hoy en día
Y los que no son hombres se ríen de las cosas sagradas y las mofan, se mofan de ellas. Lo bueno es malo y lo malo es bueno. Las drogas, tráfico de niños y de mujeres. En el 2024 hubieron en los Estados Unidos 1.14 millones de abortos, en el 23 1.05 millones de abortos y actualmente hay aproximadamente 73 millones de abortos en el mundo cada año. Hay personas que apoyan a estas cosas y estas iniquidades. A veces unos lo hacen directamente y otros indirectamente. No voy a leer la parte que está aquí en anaranjado porque no quiero que se cancelen algunas cosas, porque sabes que ya hay censura en el mundo. Pero esto está sucediendo hoy en día. Lean lo que dice aquí en anaranjado. Y el Señor dijo, mejor le fuera que se les colgase en el cuello una piedra de molino y se les lanzase al mar, a que hacer tropezar a uno de estos muy pequeñitos. Esto está sucediendo hoy en día, aún en nuestro país, en Europa, en muchos lugares. Nunca pensé que íbamos a llegar a este nivel de iniquidad, pero aquí estamos y vamos a ver más. ¿Cuál es la causa? La causa no es 1.45 de aumento de dióxido de carbono en la atmósfera. La causa es la iniquidad del mundo, que a medida que vaya creciendo, la tierra no podrá aguantar más y va a tener que rugir y gritar en los dolores de parto por la iniquidad de sus hijos. Esa causa de la iniquidad y la desobediencia a los mandamientos, que vendrán los cambios climáticos. Mi interés es que mis manos queden limpias, para que algún día, cuando estemos dentro de las tempestades, dentro de todas las grandes calamidades que vendrán a la tierra, si no nos hemos arrepentido, no fue porque el hermano Wisi no le dijo nada. Compartan estos mensajes y esta información con las personas, especialmente de la nueva generación. Muchos están siendo engañados y tienen varios propósitos. El carbon footprint y la huella de carbono tiene varios propósitos. Fíjense que ellos le llaman en algunos lugares donde existe la huella de carbono nacional, quiere decir que ellos están midiendo lo que una nación produce en cuanto a óxido de carbono para controlar esa nación. También existe la huella de carbono personal, o el personal carbon footprint. Esto va a seguir aumentando para controlar la vida de cada una de las personas de acuerdo a lo que puede y no debe hacer. Cuándo puede moverse, cómo puede moverse. Y también existe la huella de carbono cooperativa controlando las compañías. La meta real es que esto es la mentira vestida de verdad. El propósito es controlar al mundo, controlar la población y principalmente quitar el libre albedrío. El propósito de Satanás es un control mundial de la población, quitar el libre albedrío. ¿Y cómo lo va a hacer? Ustedes van a ver que ya están hablando y seguirán hablando de ciudades inteligentes, donde controlan todo lo que uno hace, dónde va, dónde trabaja, cuánto camina, cuánto se mueve, cuánto puede viajar. Va a venir el dinero digital, donde van a controlar de acuerdo a lo que usted gana, de acuerdo a lo que van a controlar lo que usted puede gastar, de acuerdo a su carbon footprint. El reconocimiento facial, ellos van a poder saber dónde usted va, qué es lo que está haciendo. Ya esto está sucediendo en la China.
Ese es el propósito, uno de los propósitos de la huella de carbón, fue el propósito de Satanás desde el principio, quitarnos el libre albedrío. Pero el principal propósito de toda esta mentira, incluida con las verdades, es que no exista el arrepentimiento. Si Satanás logra que los hijos de los hombres vean todas estas calamidades y no la vean como señales para arrepentirse antes de la segunda venida de Jesucristo, y no se arrepientan porque piensan que es a causa del 1.45% del dióxido de carbono en la atmósfera, él ha logrado su meta. El temor mío, hermanos, es que él va a lograr esa mentira. Yo pienso, y ojalá yo esté equivocado, yo quiero estar equivocado, pero yo pienso que en los últimos días la mayoría de las personas van a tragarse esta mentira. No van a arrepentirse. No van a acercarse a Dios. No le temerán a las tempestades, ni a los terremotos, ni a las calamidades, sino que se juntarán a los poderes escondidos para quitarles las libertades a los hijos de los hombres. ¿Cuál es el propósito de nuestro Padre Celestial con todas estas tormentas? Él simplemente quiere dar un aviso, anunciar que estos son las señales antes de la segunda venida de Jesucristo, invitarnos al arrepentimiento como un Padre amoroso. Esa es la meta de nuestro Padre Celestial y la razón para los cambios climáticos. Les invitamos, hermanos, a que compartan el video con muchas personas, se suscriban, hagan sus comentarios. Acuérdense de poner cuál era el porcentaje que ustedes creían que había en la atmósfera en estos tiempos de dióxido de carbono y si pueden hacer un me gusta. Les agradezco mucho y espero que les haya gustado la información que acabo de compartir con ustedes, especialmente la parte científica, que muchas personas están asombradas que los números y porcentajes son tan pequeños como ellos nos quieren hacer ver que es algo mayor. Y esto lo digo en el nombre de Jesucristo. Amén.